si fuera por mí, ya me habría ido. Jeremías 29 dice: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Ese texto que le leo representa una de las últimas lamentaciones del profeta Jeremías, que sin duda ejerció el llamado de Dios en uno de los momentos más críticos de la nación de Israel. No solamente crítico a nivel político, a nivel económico, sobre todo crítico a nivel espiritual, porque Israel estaba con un corazón muy endurecido, y aparte de tener un corazón endurecido, era un pueblo que estaba en constante pecado. Dios les levantó profetas una tras otra vez a confrontarlos, pero es interesante que Jeremías, Dios lo levante en una época de mayor crisis como nunca. Así que el mensaje que Dios pone en la boca de Jeremías es un mensaje que a ninguno le gusta escuchar, o que a muchos no les gusta escuchar, porque era un mensaje confrontador, era un mensaje de juicio, era una palabra bastante incómoda para quienes le escuchaban, porque Jeremías solo hablaba de esa confrontación de arrepiéntanse. De llega un punto en que Jeremías profetiza y dice: ya les toleré 1001 vez sus conductas, sus pecados, ahora traeré juicio sobre ustedes y la palabra de Dios se cumplirá. Y en medio de su llamado, Jeremías acababa de exponer el último de los 8 mensajes de advertencia. Y el último mensaje, que era ese octavo, lo hace con el alfarero, con las vasijas, donde él la quiebra y dice: así Dios los quebrará a ustedes. Un mensaje de juicio impresionante. Después de que Jeremías da esa palabra y abandona el lugar donde está, de camino se encuentra con el templo de Dios. Y cuando se encuentra con el templo de Dios, Dios le da otra palabra para que la exponga justamente ante todos los que están allí. Y al detenerse en el templo del Señor, da un mensaje de desastre, da un mensaje de destrucción, porque el pueblo se ha negado a escuchar a Dios. El sacerdote del templo, que en ese tiempo se llamaba Pasur, dice que se detuvo a escuchar la profecía de Jeremías, y que cuando escucha la profecía de Jeremías, el mismo sacerdote se siente ofendido. Y no solamente se siente ofendido, sino que se enoja y decide darle un escarmiento a Jeremías por la profecía de juicio que estaba dando. Y lo primero que hace este sacerdote, que prácticamente era un gobernante en aquel entonces, es azotarlo. La Biblia no nos menciona cuánto fue el número de los azotes de Jeremías, pero Deuteronomio, la ley mosaica, me habla de que la exigencia era que podían darle hasta 40 azotes y no más, según la gravedad de su falta. Y la falta para este sacerdote, la falta de Jeremías para este sacerdote era inmensa, porque de alguna manera estaba atacando el templo de Dios, estaba atacando la constitución de una nación, estaba diciendo que iba a haber ruina y maldición sobre la nación. Así que probablemente Jeremías sufrió 40 azotes. Los azotes eran cuando te quitaban, te desnudaban desde la cintura hacia arriba, te tenías que encorvar, y habían 2 tipos de azotes. El primero era con una vara, o el segundo era con látigos. La Biblia no nos dice qué tipo de azote, pero probablemente sufrió 40 azotes. Después de que evidentemente su piel se desgajara y quedaran hematomas en su espalda, lo siguiente que hace este sacerdote es ponerlo en el cepo. Los posibles, o más bien el cepo en ese tiempo, era un tipo de maderas donde metías la cabeza, metías los brazos, y había otro bloque de madera que se ponía encima de ti y tenías que estar encorvado. De esta manera tenías que estar toda la noche, no tenías opción de sentarte, no tenías opción de descansar, así que era una tortura horrible para la persona. Y tenga presente que había recibido 40 azotes con su espalda completamente lastimada y lacerada. Los posibles efectos de estas 2 torturas eran hematomas, heridas abiertas, dolor intenso y prolongado que podía durar por días y semanas, trauma psicológico, porque
Él fue azotado delante de la misma gente que profetizó. Él fue torturado en el cepo y mientras la gente pasaba lo veía en el cepo y probablemente se burlaban de él. Dado que el cepo forzaba posturas incómodas, esto agravaba el dolor en su cuerpo. Después de ser azotado, después de ser humillado públicamente, Jeremías osadamente le da otro mensaje al sacerdote y le dice: Dios te coloca un nombre. Y cuando le coloca el nombre, está hablando de que su vida, su familia y sus generaciones iban a ser malditas. Jeremías sabía que si él daba otro mensaje, podía ser otra vez torturado. Y es que Jeremías no estaba hablando en sus emociones, y más adelante se lo explicaré. Él no podía contener lo que estaba dentro de sí, y por eso él no pudo callar su boca a pesar de la tortura que sufrió para darle un último mensaje al sacerdote de la época. Lo más tremendo es que después de ello, cuando yo leo el texto, siento un silencio muy fuerte entre la última profecía que da Isaías a este sacerdote y en el momento en que Jeremías comienza su lamento. Y me hice una pregunta: ¿qué pasó con el silencio que la Biblia pone entre la última profecía y el momento en que él empieza a tener su lamento? Y déjeme usar un poco mi imaginación, y creo que con Jeremías no había nadie que lo ayudara, no había un amigo con Jeremías. Si a ti te acaban de torturar, si a ti te acaban de lacerar, necesitas a alguien que te levante del piso. Necesitas a alguien que pueda curar tus heridas, que te ayude al menos a ponerte la ropa que te quitaron. Pero Jeremías era rechazado por todos. Y mientras yo me metía en esta historia, yo me quebrantaba, porque yo me imagino que con mucho esfuerzo, después de estar toda la noche y quitarle eso, él tuvo que hacer un sobreesfuerzo y medio pararse, coger su ropa, quizá seca por la sangre, su cuerpo sin poderse mover, y empezar a caminar a su casa, cojeando, sangrando. No solamente le dolía el cuerpo, sino que le dolía el alma. Y entonces yo veo que Jeremías estaba completamente solo. Y pastor, ¿cómo dice usted que estaba solo? Porque me encontré con Jeremías 15:17, que dice: nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes, me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. Así que Jeremías estaba solo. Y yo me imagino que cuando él regresa a su casa, abre la puerta, y después de que puede entrar y cerrar esa puerta principal, herido, repito, física y emocionalmente, yo creo que Jeremías empezó a llorar a gritos. Yo creo que Jeremías empezó a quejarse de lo que había vivido. Y lo que entra a continuación es el clímax de una lucha interna y espiritual que tiene Jeremías por años. Una cosa que agobiaba al profeta de Dios, al llamado de Dios, donde se expresa con un desahogo que casi no veo en la Biblia, y donde, aunque se siente solo, sabe que el único que puede ayudarle a él se llama Dios. Así que yo lo primero que noto en este lamento es su frustración. Mire lo que dice Jeremías 27. Oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Esa palabra "me engañaste" en el verbo original significa persuasión intensa. No, en el momento en que Jeremías está hablando, no es que esté acusando a Dios como un mentiroso, por supuesto que no, sino que siente que fue seducido por algo irresistible, por algo a lo que no pudo prácticamente decir no. Y él se siente seducido porque Dios no le hace ver lo que iba a pasar con su llamado, o el dolor que iba a provocar el llamado de Dios en la vida de Jeremías. Y cuando usted lee el pasaje de cuando Jeremías fue llamado, te darás cuenta que la manera en que Dios le expresa a Jeremías su llamado es intenso. Es algo que tú no puedes contenerte. Mire la seducción de Dios con Jeremías,
capítulo número 1, verso 4. Mira lo que le dice Dios. Te conocía aún antes de haberte formado. En el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Mi pregunta es, ¿eso no es seducción? La manera en que Dios te cautiva con palabras tiernas, con palabras preciosas. El joven Jeremías fue atraído por la voz dulce de Dios. Es un lenguaje tierno, íntimo, literalmente usado por Dios. Jeremías fue seducido. Y muchos de nosotros hemos tomado ese pasaje y hemos dicho, es que Dios me dijo antes de nacer, Dios me conoció y es perfecto. Esa es la seducción de Dios. Así es como Dios te seduce, así es la voz intensa y tierna de Dios. Aquí Jeremías se siente amado, acogido, apartado antes de nacer. Pero después ve un dominio. Y mira lo que dice Jeremías 1, del 6 al 7. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Dominio. Jeremías, por un momento, a pesar de que se sentía seducido, dijo, no, no puedo. Y Dios le dijo, no, sí lo harás. Coloco tus palabras en tu boca. Usted podría decirme, ¿cómo es que Jeremías dice que Dios no lo obligó? Si usted me está hablando de dominio. Sí, es cierto que Dios no obliga a nadie, absolutamente a nadie. Y tampoco obligó a Jeremías. Podría usted decirme que me estoy contradiciendo con lo que le estoy hablando, pero no, ya que ser obligado es ser tratado con fuerza bruta. Cuando una persona es obligada, es una persona que es amenazada y es una persona que es manipulada. Y Dios no hace esto con sus hijos. Lo que Dios hace con Jeremías es revelarle un diseño, porque le dice, antes de nacer te conocía antes de que te formaras en el vientre de tu madre. Dios, en otras palabras, le dijo a Jeremías, te traje a este mundo para que fueras profeta. Ese fue el diseño que yo tuve contigo, y por eso te digo, ve y habla lo que yo coloque en tu boca, porque es para lo único que sirves. Para eso te diseñé. Jeremías no fue un voluntario, Jeremías fue un diseño. ¿A qué me refiero? Cuando tú ves a Isaías, el llamado de Isaías, tú ves que Dios levanta su voz y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por ustedes? Y Isaías dice, y respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero con Jeremías no da esa opción. A Jeremías le dice, vas a hacerlo porque te diseñé para eso. Hay llamados que yo ejerzo porque quiero ser voluntario, y hay otros llamados de Dios en mi vida cuando Dios dice, yo te diseñé para esto, y todo lo que hagas no te funcionará porque no fuiste diseñado para eso. No sé si me hago entender. No fue obligación, porque Dios en su llamado escucha a Jeremías. En su llamado lo anima. En su llamado le da palabra. En su llamado le dice, no temas, Jeremías, yo estoy contigo. Si fuera imposición, Dios no hubiera dialogado con Jeremías. Pero hay conversación, hay paciencia, hay afirmación. Para entender cómo funciona el llamado de Dios, quiero que mire este pedazo de metal. Y este pedazo de metal, a simple vista, está quieto, está sin reacción, está, digámoslo, prácticamente muerto, por decirlo así. Pero usted notará que por más que yo quiera atraer este metal, yo no puedo, yo no soy Magneto de los X-Men para atraer ese metal. Por más que yo le diga al metal, ven aquí, no puedo. Es más, yo podría tomar mis manos o podría tomar una cuerda y jalar el metal. Mi pregunta es, ¿el metal está viniendo hacia acá porque fue decisión del metal o porque fue una decisión mía que prácticamente estoy obligando a este metal de salir de donde está a donde yo quiero estar? En este caso, el llamado de Dios es así. Ahora, tengo un imán.
¿qué pasa con este imán? Este imán no va a obligar al metal. Este imán de inmediato, aunque tú no veas, hay una fuerza invisible que va a provocar que el metal se sienta atraído por lo que tiene este imán. Lo que le quiero decir es que cuando este imán está cerca de acá, aquí no hay cuerdas, aquí no hay empujones, aquí no hay presiones, aquí no hay obligaciones. Aquí hay algo natural que va a suceder porque el metal fue diseñado para responder a la fuerza magnética de un imán. Y sabe, si yo moviera, reitero, este mismo metal con una cuerda o con mi mano, claramente sería mi fuerza lo que lo impulsa, no una respuesta natural del diseño de este metal. Así que si este metal fue diseñado para reaccionar a un campo magnético, y si yo entre más acerque este imán, más va a querer pegarse. Entre más yo acerque este imán, el metal no podrá vencer esa fuerza magnética que ejerce. Y déjeme decirle que así es el llamado de Dios. Él no te manipula, Él tampoco te obliga, Él tampoco te va a tratar a empujones para que hagas lo que tú sabes que Él te mandó a hacer, para que hagas lo que tú sabes del por qué estás diseñado en esta tierra. Pero sabe, cuando tú te acercas a este imán que es Dios y te apegas a Él, ¿sabes qué es esto? Esto es simplemente tu espíritu respondiendo al diseño que fuiste creado. Es tu alma respondiendo al diseño por el cual tú fuiste formado. Y así pasa contigo cuando Dios te llama. ¿Sabes qué sucede? La gente no entiende el por qué estás aquí en la iglesia. La gente no entiende por qué adoras a Dios. La gente no entiende y simplemente no se dan cuenta que el imán, que es Dios, se acercó a ti y que fue imposible tú no responder a esa fuerza poderosa llamada presencia de Dios. ¿Sabe? Te van a criticar y se van a burlar. Cuando te ven convertido te van a decir: ¿y ahora qué te pasó? ¿Te lavaron el cerebro? Y te van a decir: ¿qué te hicieron en esa iglesia? Y te van a empezar a decir: con que ahora eres un evangélico y lees la Biblia te vas a volver loco. Ahora ya estás dando diezmos en esa iglesia. Y te empiezan a criticar. Y no entienden que nadie te obligó. Absolutamente nadie te obligó. Simplemente el imán se acercó a ti. ¿Sabe? Y no entienden que cuando Dios se acerca, el joven que vivía en fiesta de pronto deja la rumba por la presencia de Dios. No entienden que el ateo que debatía por horas la inexistencia de Dios ahora está de rodillas en un altar. No entienden que la gente que decía: yo nunca pisaré una iglesia, ahora pisa un altar para predicarle a una iglesia. No entienden que hay quienes terminan haciendo cosas diferentes de las que estudiaron, porque el llamado fue más fuerte que un título. No fue obligación, no fue presión, fue Dios convirtiéndose en un imán para ejercer algo que es imposible contener. ¿Sabe? No es manipulación, no es fanatismo, es simplemente que tu alma reaccionó a algo para lo que fue diseñada, y es estar cerca de Dios. Mire, no cambié porque me convencieron, cambié porque Dios se acercó a mí. No cambié por un sermón, cambié porque Dios se encontró conmigo. No cambié por miedo al infierno, cambié porque Dios se encontró conmigo. Jeremías entonces, cuando se da cuenta, dice: Señor, me sedujiste, tú fuiste el imán, yo fui el metal. Jeremías sigue su lamento en Jeremías 28 y dice:
Cuando hablo me brotan las palabras, grito violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Su lealtad y obediencia es objeto de burla. En el versículo 10 de este mismo capítulo, Jeremías habla de que a causa de su mensaje a él le colocan un apodo. Y dice él: ahora me dicen el hombre que vive aterrado. Cada vez que veían a Jeremías era el hombre que vive aterrado. Ahí viene el hombre que vive aterrado, el que todo lo profetiza y habla juicios. Y me imagino que lo veían y decían: Jeremías, Jeremías. Y él volteaba: uy, qué miedo. Y se iban burlándose. Le tenían el apodo del hombre que vive aterrado. Confiesa en ese versículo 10 que sus viejos amigos se apartaron y ahora desean que él caiga. Ser leal a Dios, ser fiel a Dios, ser obediente a Dios, muchas veces va a provocar la burla de otros. ¿A cuántos se les han burlado por ser cristianos? Sobre todo cuando decides caminar en santidad. Aquellos que tienen un corazón duro para con Dios verán tus acciones y verán tus decisiones como cosas absurdas. Y serás el aburrido, el amargado del grupo de tu familia. Y muchas veces por esa decisión de serle leal a Dios, la gente que te amaba o que tú amabas se va a apartar de ti. Porque tienen un concepto errado de felicidad. ¿Sabe? Te dirán cosas como: ahí viene el pastor. Míralo, ahora ya no es Rodrigo, sino Zanahorio. Ay, no, llegó el santo del grupo. Hola, y te hacen burla. Ahora te volviste fanático. Y comentarios burlones y despectivos que buscan hacerte sentir raro ante la gente. Y sí, te convertiste en un raro. ¿Te convertiste en alguien loco que está fuera de lugar? Por supuesto que sí. Pero aquí viene la verdadera pregunta: ¿qué le debes a la gente que se burla de ti? Nada. ¿Qué le debes al Dios al que decidiste serle fiel? Todo. No sé si usted me hago entender. Dios es tu roca, tu refugio, tu gracia. Dios es el que te sostiene en las tormentas, te sostiene en las pruebas y en los momentos más difíciles. Así que si yo no le debo nada a la gente, no me importa lo que digan. Si la gente que yo amaba se aleja, que se aleje. Pero el Dios que me lo ha dado todo, a ese Dios yo voy a serle. Al que se burlen, lo importante es que Dios se siente orgulloso de mí. Y en medio de este dolor físico y emocional, Jeremías intenta tomar una decisión porque él está reventado. Y lo que dice Jeremías 29 es tremendo. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Mire lo que hace Jeremías. Llega un momento en su crisis donde él dice: no hablaré más este mensaje impopular. Renuncio a este llamado. Jeremías está cansado emocionalmente. No solo por lo que ha sufrido, sino también por no ver el resultado que espera. Todo su esfuerzo obedece a Dios. Dios le dice que lo va a usar, que lo va a levantar, pero ve que nada de lo que hace funciona. Está herido por las burlas, el rechazo, la soledad, entre otras cosas. Pero describe en medio de esa decisión que viene a su vida, y es: pero hay un fuego en mis huesos. ¿Sabe? Lo que quiere decir es que lo que hace no es producto de la emoción. Lo que está haciendo Jeremías de profetizar y de tener el llamado no es producto de emoción, sino de una compulsión espiritual que se sale de sus manos. No es una cuestión de que él lo decida, es algo que arde dentro de él. Y a pesar de que él entiende que es algo del Espíritu, dice la Biblia que él intentó luchar con ese fuego y con esa compulsión sembrada por Dios. Y dice que se cansó de luchar con ese fuego que Dios le colocó. Se agota. Dejar de predicar le cansó más que predicar. Dejar de obedecer le cansó más que obedecer. Y muchos, en medio de sus conflictos emocionales y espirituales, quieren rendirse.
quieren dejar el llamado de Dios, quieren irse de la iglesia, quieren abortar todo lo que han encontrado en Dios. Sin embargo, si tu llamado es verdadero, si tu relación con Dios es real, ese fuego te va a arder por dentro. Hay un fuego que te va a arder y 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 te va a arder. Y estarás lejos de la iglesia y el fuego seguirá ardiendo. Y renunciarás al llamado de Dios y al cargo que estabas en la iglesia y el fuego seguirá ardiendo. Hay algo que no te deja tranquilo. Y escúchame, Jeremías se cansó de contener el fuego. Te vas a cansar más luchando con el fuego que haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Sí, estos amenes son pocos porque es una confrontación muy fuerte. Te vas a cansar más evitando a Dios que abrazándolo. Y en medio del dolor vas a descubrir que aunque obedecer duele, esa obediencia es lo único que provoca paz en todo tu ser. Te cansarás más pecando que siendo santo. Te cansarás más insistiendo en esa relación equivocada que dejándola. Te cansarás más quedándote en casa que venir a la iglesia y adorar a Dios con tu corazón. Te vas a cansar más. El que deja todo sin resistencia es porque nunca fue llamado. El que deja todo tirado y nunca vuelve es porque Dios nunca lo llamó y nunca tuvo fuego en sus huesos. Y ese fuego no se puede apagar aunque estés cansado. Ese fuego no se apaga aunque estés desanimado. Ese fuego no se apaga aunque tengas heridas. Ese fuego no se apaga aunque te ignoren. Ese fuego no se apaga aunque te enfermes. Ese fuego no se apaga aunque las finanzas no vayan bien. Ese fuego no se apaga aunque Dios no te responda. Ese fuego no se apaga. El que fue llamado tiene un fuego que no se puede extinguir. Y tú tienes que entender que no debes luchar con él. Déjate llevar por el río de Dios. Por eso Jeremías dijo: no voy a luchar más con esto. Voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y entonces en su lamento hay un giro inesperado. En segundo lugar, entra a tener una confianza poderosa en Dios. Mire Jeremías 20 del 11 al 13. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán, no pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidarán de su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. En medio de su quebranto hay una interrupción, y esa interrupción se provoca porque Jeremías tiene una profunda relación con Dios. Y es que a pesar de que él se siente abrumado por la prueba, a pesar de que el llamado de Dios en él produjo que lo azotaran, que lo torturaran y que se burlaran de él, es consciente que la presencia de Dios está a su lado. Y esa conciencia de saber que Dios está a su lado es lo que lo renueva, es lo que le da esperanza. Y dice: yo sé que un día Dios va a avergonzar a mis enemigos. Yo sé que un día Dios me va a dar la victoria. En medio de la herida él dice: yo sé que Dios va a estar conmigo. En medio de tu quebranto, en medio de tu prueba, en medio de tu adversidad, no pierdas la conciencia de Dios a tu lado. Pero esa conciencia la tendrás siempre y cuando tú hayas fundamentado una relación profunda y estrecha con Dios. Entiende la conciencia de Dios a tu lado, que te dice: yo estoy contigo, hijo mío, como poderoso guerrero y valiente. Entiende algo. Como bien lo mencioné en el inicio de este mensaje, Jeremías estaba solo. Pero ahora veo que Jeremías no estaba solo. ¿Sabes quién lo levantó en medio de sus azotes? La mano de Dios. ¿Sabes quién le puso la ropa? La mano de Dios. ¿Sabes quién lo consoló mientras iba a su casa? La mano de Dios. A veces te vas a sentir solo, pero no estás solo. Tienes a Dios. Si Dios es todo lo que tienes, si todo lo que tienes es Dios, Dios es todo lo que necesitas. Jeremías no estaba solo. Sabes, yo veo en la Biblia y José estaba solo en la cárcel, pero no. Génesis 39:21 dice: pero el Señor estaba con José. Elías estaba solo en la cueva, no. La Biblia dice
que Dios lo visitó con un silbido apacible. Daniel estaba solo en el foso de los leones, no. Daniel mismo dijo: Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Los 3 jóvenes estaban solos en el horno de fuego. No, el mismo rey dijo: veo no 3, veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. No estás solo. Tú tienes a Dios. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Pablo estaba solo en prisión y él mismo confiesa: pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y sabe por qué me quebranto? Porque mientras hacía el mensaje, el Espíritu Santo me tocaba. A veces la soledad es solamente una percepción humana, pero la compañía de Dios es una verdad eterna que nadie puede negar. Él no siempre quita la prueba, pero entra contigo en ella. Él no siempre quita la prueba, pero entra contigo en ella. Él no siempre te niega que vas a estar en mares, pero siempre va a entrar contigo en los mares, en los fuegos, en las circunstancias difíciles. Dios siempre va a estar contigo. Eso es lo que quiero que entiendas en esta noche. Él entró contigo en esa enfermedad que te diagnosticaron. Él entró contigo en esa crisis familiar. Él entró contigo en esa mala noticia. Cuando puedes recordar que Dios está. Cuando Jeremías recuerda y dice: pero el Señor está conmigo como guerrero. Ante Él mis enemigos caerán. El mensaje de Jeremías dice: canten al Señor, adoren a Dios. Y usted me puede decir: pastor, ¿cómo puedo adorarlo en medio de esta prueba? Con el corazón. Porque si lo adoras con las emociones te argumentarán que no hay razón para adorar. Las emociones te dirán cómo no puedes adorar a Dios con ese dolor. No puedes adorar a Dios en esa tormenta. No puedes adorar a Dios con esa pérdida. Pero cuando adoras con el corazón, no te importará lo que estés pasando. Cuando adoras desde el Espíritu, algo poderoso sucede. Reconoces a Dios no por lo que ves, sino por quién es Él en tu vida. Y si aún preguntas: ¿por qué debería adorarlo en esta prueba? La respuesta es esta: si no encuentras hoy una razón para adorarlo porque estás en una crisis completa, adóralo por lo que va a suceder después de que pase la crisis. Adóralo porque sabes que después de esa prueba viene una bendición que no puede ser bloqueada sobre tu vida. Porque aunque no lo veas ahora, Dios ya está obrando con respecto a lo que va a hacer después de tu prueba. Jeremías lo sabía. Y entonces, en tercer lugar, yo veo la humanidad más grande de un hombre en la Biblia. Jeremías 20, del 14 al 18. Sin embargo, maldigo el día en que nací. Que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre: buenas noticias, es un varón. Que lo destruyan como en las ciudades de la antigüedad que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla, porque no me mató al nacer. Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba, ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. No sé si lo que le diga a continuación me permita leérselo. Yo traje unas hojitas, también las imprimí para que usted viera que mi intención es leerlo. Pero cuando leo este texto, pienso en algo: trofeos vacíos, corazones filtrados. Jeremías el profeta habla sin tapujos de su depresión, su frustración, su dolor. Ve uno de los hombres más grandes de la Biblia en su faceta más humana, más vulnerable. Una faceta que pocas personas que se dicen llamar héroes quieren mostrar, y que casi nadie se atreve a expresar. Y como si fuera poco, Jeremías lo registra en un libro que queda para toda la eternidad llamado Biblia.
No era un post que empezaba a desviralizarse. Era algo que quedaba eternamente y que hoy, miles y miles de años después, lo predicó. ¿Sabe por qué? Porque hoy quiero abrir mi corazón un poco y quiero decirle algo que me pesa desde hace un tiempo. Y una de las cosas que más me han estado enfermando a mí son las redes sociales. Con esto no digo que las redes sociales sean malas, pero mucho de lo que sucede en las redes sociales me enferma. Y de las que reconozco y las cosas que me enferman de las redes sociales, reconozco que yo he caído en ellas. ¿Y sabe qué es? La necesidad de mostrar trofeos vacíos. Hoy nos hemos acostumbrado a editar nuestras grietas con una buena foto, a callar el dolor del alma con un buen post para parecer exitosos y para parecer que tenemos las familias perfectas y correctas. Las redes sociales nos han llevado a un punto que nos obsesiona tanto la perfección que hasta le ponemos filtros a nuestros problemas. Y a eso, con toda naturalidad, le llamamos autenticidad. Mire, ¿sabe qué me ha enfermado? También el alarde constante. Miren mi logro, miren lo que logré, miren con quién estuve, mire a quién saludé, como si dejar de publicar algo fuera dejar de existir. Pero cuando yo abro la Biblia y veo a los verdaderos héroes de la fe, ellos no hablaron de sí mismos. Medité en esto y yo veo que ellos no hablaron de sí mismos. Fueron otros que hablaron por ellos. Fue Dios quien los honró. Ellos nunca hablaron de sí mismos. Moisés nunca dijo: yo fui el libertador de Israel. No. Sin embargo, Dios habló en Deuteronomio 34:10: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. David, quien escribió tantos salmos, nunca lo encontrará registrando y diciendo: yo maté a Goliat, yo tuve grandes batallas y esas batallas se convirtieron en grandes victorias. Yo fui el ungido de Dios y el libertador más grande, o el rey más grande que ha existido en la tierra. Sin embargo, fue el pueblo el que cantó: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿O qué me dice de Jesús? Se lo leo textualmente, Juan 8:54. Si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría valor. Mi Padre es quien me glorifica. Cuando Nabucodonosor se exaltó a sí mismo en Daniel 4:30 diciendo: miren, esta gran Babilonia la construí con mi poder, Dios lo humilló hasta el punto de convertirlo casi en un animal. Los verdaderos héroes no hacen alarde de sus logros. Y ojalá esto lo escuchen influencers, ojalá esto lo escuche la gente viral en las redes sociales. Los verdaderos héroes no necesitan mostrar trofeos. Los verdaderos héroes saben que ya tienen propósito y que cuando Dios tiene propósito contigo te exalta sin necesidad de que tú mismo te exaltes. No buscan ser vistos, lo único que buscan es ser obedientes. Y sabe, si alguien necesita hablar constantemente de sí mismo, probablemente aún no ha entendido que la gloria no nos pertenece, le pertenece a Dios. Así que tú, en vez de tener un celular y hacerle scroll a una pantalla como esta o lo que tú quieras, y deslumbrándote con fotos de multitudes, con agendas llenas, con países visitados por otros o títulos obtenidos, usa estos mismos dedos con los que haces scroll. Toma la Biblia y en cada página que veas, allí vas a descubrir gente real que habla de sus grietas e imperfecciones y que no por eso piensa que pierden su valor. ¿Sabe? Aquí en esta Biblia encontrarás algo que jamás verás en la gente de las redes sociales. ¿Sabes qué es? Humanidad. E inspirarme y saber que si ellos se equivocaron, yo no me tengo que culpar por mi equivocación, porque si Dios los perdonó a ellos, también me perdona a mí. Si Dios restauró el hogar de ellos, también puede restaurar mi hogar.
si Dios hizo algo con ellos en medio de sus defectos, Dios también puede hacer algo conmigo en medio de mis defectos. Esto es lo que yo veo en Jeremías. Jeremías escribe y dice: esta es mi humanidad. Y entonces entra al clímax del quebranto. Y es interesante que después de que Jeremías adora a Dios e invita a que le alaben, yo dije, pero Jeremías está loco. O sea, él refuta, después como que tiene un momento y dice: alaben al Señor. Y cuando dice alaben al Señor, maldigo el día en que nací. ¿Nota eso? El error común es pensar que cuando usted ve los lamentos bíblicos o la gente que se lamenta en la Biblia, usted pensará que van a seguir una línea ascendente, como quien después de decidir confiar en Dios todo se resuelve emocionalmente. Pensamos que si tú en esta noche decides confiar en Dios, usted va a salir de esta iglesia y el problema ya no va a estar. Como que decidí confiar en Dios y entonces ya no me va a doler tanto el alma, o ya no me va a doler el alma, y voy a estar completamente sano en mi vida y en mi corazón. Pero no. A veces confiar en Dios significa esto. A veces decidirás confiar en Dios y seguirá tu alma sangrando. A veces, o más bien cuando decides confiar en Dios, vas a cantar con todo el corazón aquí, pero probablemente llegarás a tu casa, te encerrarás en tu cuarto y seguirás llorando. Eso es lo que pasa con Jeremías. Él confía, pero su dolor y tristeza aún están presentes. Él dice: yo confío en Dios, pero sin embargo estoy deprimido. ¿Puedes amar a Dios y al mismo tiempo pensar que hubiera sido mejor no haber nacido? Sí. Esto no te hace menos creyente, eso te hace más humano. Esto a Jeremías no lo hizo menos profeta, lo hizo más humano. Esto que hizo Jeremías no es dudar de Dios. Esto no es dudar de Dios. Es simplemente gritar desde un pozo emocional donde no encuentro salida, y aunque no encuentre salida le digo: Dios, confío en ti. Es saber que en medio de mis circunstancias no estoy hablando incoherencias, sino que entiendo que mi alma necesita procesar un dolor, y que van a haber momentos en tu vida donde hoy vas a estar bien, pero mañana vas a estar mal. Que hoy vas a estar bien, pero mañana vas a estar quizá llorando. ¿Sabe? El mismo Jesús en el monte Getsemaní dijo: confío en ti, Padre, pero su sudor era sangre. ¿La confianza en Dios le quitó el sufrimiento? No, pero le hizo entender que después de una tormenta hay una gran calma. La fe no es negar el dolor, es seguir caminando mientras duele, sabiendo que pronto Él convertirá ese dolor en sanidad y el llanto en alegría. Déjeme leerlo otra vez. La fe no es negar el dolor, es seguir caminando mientras duele, sabiendo que pronto Él convertirá ese dolor en sanidad y el llanto en alegría. Quiero terminar hoy diciéndote: quizás estés como Jeremías, cansado por dentro, herido por fuera, con ganas de dejarlo todo. Pero hoy Dios te dice: no te rindas. Hoy Dios te dice: no te rindas. Yo estoy contigo, hijo mío, hija mía, como poderoso gigante. Hoy Dios te dice: hijo mío, probablemente no sanes por completo esta noche, probablemente no sanes por completo hoy, pero si el fuego sigue ardiendo, sigue adelante. Se lo digo de todo mi corazón. Probablemente después de este mensaje no sanes por completo, pero si el fuego por Dios sigue ardiendo, sigue de pie. Sigue de pie. Porque si ese fuego está ardiendo, es una señal de Dios que te dice:
no he terminado contigo. Yo no sé si alguien está recibiendo esta palabra como yo la estoy recibiendo. Llora, grita, adora, quéjate, haz lo que quieras, pero no te rindas. Jeremías hizo de todo, se quejó, lloró, lo que sea, pero no se rindió. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cuando tú ves ese capítulo, Dios no le respondió. Pero Jeremías dijo: no me importa, el fuego sigue ardiendo. Es una señal de que Dios sí me escuchó, y es una señal de que Dios sí cumplirá su promesa en mi vida. Si hubiera sido por mí, ya me hubiera ido. Pero ¿sabes por qué no me voy? Porque el fuego sigue ardiendo en mi alma. Ponte de pie, por favor, en esta noche. Aquí está la presencia de Dios. Precioso Dios. Precioso Dios. Si fuera por mí ya me hubiera ido, pero no me voy porque el fuego arde en mí. Si fuera por mí yo hubiera renunciado a la iglesia, pero no me voy de la iglesia porque el fuego arde en mí. Si fuera por mí, estaría pecando como antes, pero no peco porque el fuego sigue ardiendo en mí. Si fuera por mí, yo tirara todo a la basura, pero no lo hago porque el fuego sigue ardiendo en mí. Iglesia, si entendieras eso, si comprendieras que lo que Dios está buscando es un poco más de paciencia y perseverancia, entenderías que el final no es desastre, sino bendición. Por eso cuando una persona viene a la iglesia y me dice a mí: pastor, renuncio, le acepto su renuncia, porque si fue llamado, vuelve. Si nunca fue llamado, no vuelve. Yo no puedo rogarle a nadie que le sirva a Dios. Yo no puedo rogarle a nadie que venga a la iglesia. Yo no puedo rogarle a nadie que esté acá. Cuando el fuego arde, aunque a ti te hagan lo que sea, tú permaneces. Cuando el fuego arde, no importa cuánta gente hable de ti, te critique, no importa cuántas malacaras te hicieron y cuánto te ignoraron, tú sigues. Ahora por fin me doy cuenta que cuando el fuego arde, que es la misma presencia de Dios en mi vida, yo puedo pasar por el momento más desastroso de la vida y sigo en pie. ¿Y cómo sigues en pie? Porque sigues llorando, porque sigues sufriendo, pero es que el fuego arde. No puedo vencerlo. Se cumple el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Vuelve, porque el fuego sigue ardiendo en ti. Ya no luches más con él. Ya no estés ahí esperando a otro tiempo. No sigas luchando.